No nos va a venir a señalar el corrupto de los corruptos. 10 palabras. Eso fue lo que le soltó Ariadna Montiel a Alejandro Alito Moreno desde Saltillo, Coahuila, frente a las cámaras, en vivo, sin titubear, sin bajar la voz, sin pedirle permiso a nadie. Lo destrozó delante de todo México después de que el dirigente del PRI, el mismo que tiene encima acusaciones por peculado, lavado de dinero y una mansión señalada en 300 millones de pesos en Campeche, se atreviera pues a viajar a Washington a ponerse de rodillas ante el gobierno extranjero para pedir, óiganlo bien, que Estados Unidos declare a Morena organización terrorista y que le quiten el registro al partido en el poder. Y lo que se destapó después de esa conferencia, con 3 semanas siguiéndole la pista a la carta que Alito mandó al norte y más de 30 documentos cruzados entre la solicitud al INE y la petición formal a 3 dependencias estadounidenses, es la traición política más vergonzosa que ha protagonizado un dirigente mexicano en décadas, y todavía hay nombres concretos en esa lista que ningún noticiero les está contando completos. Si a usted le hierve la sangre cuando ve a un político mexicano pedirle a una potencia extranjera que se meta en los asuntos de su propio país para destruir a la oposición, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir destapando lo que otros prefieren callar. Hay que ponerlo en contexto, porque la magnitud del asunto se entiende cuando uno pone los pies en la tierra y se acuerda de quién es el personaje que está haciendo esto. Alejandro Alito Moreno Cárdenas no es cualquier ciudadano enojado con el gobierno. Es el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ese partido que durante 70 años gobernó este país y que dejó a su paso una herencia de saqueos, privatizaciones, deuda y desigualdad que todavía estamos pagando. Es exgobernador de Campeche y ahí mismo, en su tierra, es donde se le señalan los expedientes más fuertes por enriquecimiento inexplicable durante su gestión. Es el mismo señor que, según versiones que circulan desde hace años, mantiene una propiedad en Campeche valuada en alrededor de 300 millones de pesos, una cifra que ningún sueldo público explica, ni siquiera el de un gobernador. Y la pregunta que se hace cualquier mexicano con 2 dedos de frente es esta: ¿de dónde salió ese dineral? ¿Quién se lo dio? ¿Y por qué nadie en México le ha podido tocar ni un solo peso? La respuesta tiene nombres y apellidos, y los vamos a ver más adelante. Y este señor, este mismo personaje, fue el que tomó la decisión de viajar a Estados Unidos, de redactar una carta formal y de entregársela a 3 dependencias del gobierno estadounidense para pedirles, textualmente, que clasifiquen al partido Morena como organización terrorista. Le cuento bien lo que eso significa, porque no es un trámite menor ni un berrinche político. Estamos hablando de la misma figura jurídica que Estados Unidos usa para señalar a grupos como el Estado Islámico, como Hamas, como Al Qaeda. Esa es la categoría a la que Alito quiere meter al partido en el que milita la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al que pertenecen millones de mexicanos que votaron libremente en las urnas. Y todavía hay un detalle más en esta historia, una segunda petición que metió en la misma carta, que cuando ustedes lo escuchen van a entender por qué este caso no es solo una pataleta de un dirigente desesperado, porque no se quedó solo en pedir que Estados Unidos clasificara al partido. En la misma solicitud, Alito presentó una segunda petición, esta vez ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, para que Morena pierda su registro como partido político en México por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. O sea, 2 frentes al mismo tiempo, 2 golpes coordinados, uno desde adentro y otro desde afuera. La estrategia, según se está manejando en los pasillos políticos del país, era pinzar al partido en el poder por las 2 vías. Por un lado, el desprestigio internacional usando a la potencia extranjera como ariete, y por el otro, la cancelación legal del partido usando al INE como herramienta, una jugada que, francamente, da vergüenza ajena solo de describirla. Pero hay algo que todavía no hemos mencionado, y es quién le habría asesorado para diseñar esta jugada doble, porque un movimiento así no se le ocurre a un dirigente solo en su despacho. Hay un equipo detrás, hay manos que escribieron la carta, y hay nombres que cuando los escuchen van a reconocer perfectamente. Y la respuesta llegó rápido, fuerte y sin medias tintas. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, estaba ese día en Saltillo, Coahuila,
en plena gira de trabajo, cuando le pusieron el micrófono enfrente y le preguntaron por la jugada de Alito. Y ahí, en vivo, la lideresa morenista no se midió. Lo llamó impresentable, lo llamó corrupto, lo llamó el corrupto de los corruptos. Le recordó frente a las cámaras la mansión de 300 millones de pesos en Campeche. Le recordó las acusaciones de corrupción que tiene encima. Le recordó, y esto es importante, que es el político peor evaluado del país, no solo por los campechanos que lo padecieron como gobernador, sino por mexicanos y mexicanas en todas las encuestas nacionales serias. Pero lo más fuerte no fue el insulto, porque al final un insulto se lo lleva el viento. Lo más fuerte fue la lectura política que hizo Ariadna en ese mismo momento, casi sin pensarlo, soltada como quien dice una verdad que llevaba años atorada en la garganta de millones de mexicanos. No hay que olvidar que el PRI es el partido más corrupto de México. Esa frase la dijo en voz alta, en pleno acto público, con la prensa grabando, sin filtros. Y luego añadió algo que dejó callado al equipo del propio Alito, que el PRI, el partido del señor que ahora se las da de defensor de la democracia mexicana ante Washington, es el mismo partido que desmanteló el Estado, que privatizó la educación, que privatizó el derecho a la salud y que durante décadas hizo del saqueo una forma de gobernar. Y si esa frase le pegó duro a Alito en público, lo que se está manejando en los pasillos del propio PRI sobre la reacción interna del dirigente cuando vio el video de Ariadna es algo que no se ha contado y que cambia por completo la lectura de esta historia. Y aquí es donde a uno se le revuelve un poco el estómago, porque la pregunta que se hace cualquier persona con dos dedos de frente es la siguiente: ¿con qué cara, con qué autoridad moral, con qué expediente limpio sale este señor a pedirle a un gobierno extranjero que se meta a destruir al partido en el poder en su propio país? La respuesta, según todo lo que apunta, es que no tiene ninguna autoridad moral, no tiene un expediente limpio y no tiene un argumento de fondo. Lo que tiene es desesperación, porque las encuestas lo entierran cada vez más, porque dentro de su propio partido hay voces que ya piden que se vaya, y porque sabe que el reloj de su impunidad política se está acabando. Ariadna Montiel lo dijo claro, sin pelos en la lengua, con esa franqueza que la audiencia mexicana lleva años extrañando en sus dirigentes. Dijo que lo que el PRI quiere es que vengan los vecinos del norte, un país extranjero, a entrometerse en los asuntos internos de México, y dijo, también en voz alta, que eso no se les va a permitir, porque México es un país que se le respeta, es un país que se dedica a su gente. Esas palabras, dichas en Coahuila, frente a un público que aplaudía cada frase, son las que le pegaron donde más le duele al dirigente del PRI. Si a usted le da orgullo ver cómo por fin tenemos dirigentes que no se arrugan frente a estos personajes que se sienten dueños del país, suscríbase. Aquí no se les va a olvidar lo que están haciendo y vamos a seguir contando cada movimiento de esta historia. Sigamos. Y es que el contraste no podía ser más brutal. De un lado, una mujer parada en Saltillo, hablando frente al pueblo, defendiendo la soberanía del país. Del otro lado, un hombre encerrado en un despacho, redactando una carta en español y en inglés para entregársela a funcionarios extranjeros, pidiéndoles que vengan a poner orden en México. La imagen, así, planteada con los dos personajes en sus respectivos lugares, lo dice todo. Habla de quién está del lado del país y quién está del lado de los intereses ajenos. Habla de quién representa al pueblo y quién representa a una élite que ya no encuentra cómo recuperar el poder por la vía democrática. Y todavía falta el detalle más fuerte de toda esta historia, el nombre que Alito metió en la carta de Washington calificándolo de narcoembajador, un nombre que cuando lo escuchen van a entender por qué esto se salió por completo del control del propio PRI, porque eso es lo de fondo y conviene decirlo aquí mismo, sin rodeos. El PRI ya no gana elecciones, la oposición ya no convence a nadie, y entonces, cuando los votos no alcanzan, cuando el discurso no llega, cuando la propuesta no enamora, lo único que les queda a los desesperados es buscar atajos. Y el atajo más vergonzoso de todos, el más bajo, el más inaceptable, es ir a tocarle la puerta a un gobierno extranjero para pedirle que destruya a tu adversario. Eso ya tiene un nombre en la historia política de México, y ese nombre no es agradable. Y lo que vino después de la respuesta de Ariadna,
con los nombres concretos que Alito metió en la lista que entregó en Washington, es la parte que cuando ustedes lo escuchen va a quedar todo claro sobre quién es realmente el dirigente del PRI y qué tan lejos está dispuesto a llegar. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque el nombre que Alito metió en su carta a Washington no es cualquier nombre, es el de Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa por el PRI, sí, por el mismo partido de Alito, y actualmente embajador de México en España, nombrado por el gobierno de la Cuarta Transformación. A este hombre, a su excompañero de partido, a un priista de toda la vida, lo metió Alito en la carta calificándolo textualmente de narcoembajador. Le pidió a Estados Unidos que lo investigara, le pidió que lo extraditaran, lo entregó a él y a 17 personas más del oficialismo mexicano, en una lista negra redactada por su propia mano y firmada con su nombre. Y aquí es donde la cosa, francamente, deja de tener pies ni cabeza, porque Quirino Ordaz, hasta hace muy poco, era priista. Y no cualquier priista. Era gobernador de Sinaloa por el PRI, militante de toda la vida, parte de la estructura interna del partido que ahora dirige Alito. ¿Cómo es posible que el presidente nacional de un partido entregue al gobierno extranjero a un exgobernador de su propia formación, lo califique de narco y pida su extradición? Esa pregunta tiene una respuesta que se está manejando en los pasillos del PRI, y es la parte más oscura de toda esta historia. Lo que se dice en los pasillos, y aquí hay que hablar con toda la prudencia que el caso merece porque ningún medio lo ha confirmado al 100%, es que Alito habría decidido sacrificar a Quirino para construirle a Washington un argumento creíble. La lógica, según versiones que circulan entre periodistas mexicanos especializados en política, sería esta: si la única manera de convencer a Estados Unidos de que Morena tiene vínculos con el narco es presentar a un funcionario actual del gobierno mexicano con presunto historial cuestionable, y ese funcionario casualmente fue priista hasta hace unos años, pues se le entrega y punto, aunque sea un excompañero, aunque sea un hombre que durante décadas militó bajo las mismas siglas, aunque eso signifique abrir la puerta a que cualquier exgobernador del PRI sea el siguiente en la lista. Y si Alito está dispuesto a entregar a un excompañero priista para salvar su jugada política, la pregunta obvia es: ¿quién va a ser el siguiente? Porque esa lista, una vez abierta, es muy difícil de cerrar. La reacción dentro del propio PRI, según lo que se filtró en los días siguientes, no fue para nada uniforme. Hubo voces internas, gobernadores y exgobernadores, que en privado se mostraron incómodos con la jugada de Alito. Algunos incluso, según fuentes cercanas al partido, le habrían pedido al dirigente nacional que recogiera la carta antes de que el escándalo creciera. Pero Alito, terco como ha demostrado serlo desde que asumió la presidencia del partido, decidió mantener la solicitud, decidió no recular, decidió enfrentarse incluso a las críticas internas con tal de no dar marcha atrás en una jugada que él mismo había diseñado. Y aquí es donde a uno se le revuelve el estómago de verdad, porque uno escucha esto y no sabe si reír o llorar. Un dirigente partidista mexicano, miembro de un partido que llevó al país a los peores capítulos de corrupción de su historia moderna, viajando al extranjero a delatar a otros mexicanos, incluido un excompañero suyo, ante un gobierno extranjero, pidiendo extradiciones, pidiendo clasificaciones de organización terrorista, pidiendo, en el fondo, que sea otro país el que venga a poner el orden político que él no logra imponer en las urnas. Y aquí hay un dato que muy pocos están conectando, una coincidencia temporal entre la fecha en que Alito presentó la carta y otro evento que estaba a punto de explotar en los expedientes mexicanos contra el propio dirigente, y cuando se ata cabos todo cobra sentido, porque la pregunta que muchos analistas se están haciendo y que conviene hacerse en voz alta es la siguiente: ¿por qué justo ahora? ¿Por qué Alito decidió hacer este movimiento esta semana y no hace 3 meses ni dentro de 6? La coincidencia, según fuentes del propio entorno político mexicano, no es casual. Habría coincidido con el avance de varias indagatorias internas que tienen al dirigente nacional del PRI cada vez más cerca de la línea roja, con expedientes que llevaban tiempo congelados y que en las últimas semanas habrían empezado a moverse en algunos despachos de la Fiscalía General. La maniobra de Washington, según esta lectura,
sería un intento de blindarse internacionalmente antes de que en México le caiga lo que muchos esperan que le caiga. Y aquí entra una de las jugadas más astutas y al mismo tiempo más cínicas de toda esta historia, porque al ir a Estados Unidos y posicionarse públicamente como perseguido político del régimen morenista, Alito construye, sin que nadie se lo conceda formalmente, una narrativa de víctima internacional que le serviría para argumentar persecución si en algún momento la justicia mexicana decidiera tocarle la puerta. Es la jugada clásica de los políticos en problemas, convertirse en mártir antes de que les caiga el expediente, para que cuando caiga parezca venganza política y no justicia. Y esta jugada, esta maniobra de blindaje internacional, ya la han usado otros políticos mexicanos antes, y los nombres que vamos a recordar más adelante les van a sonar muchísimo, porque algunos terminaron exactamente donde merecían terminar. Pero volvamos a Ariadna Montiel, porque su respuesta no se quedó solamente en el insulto político. Lo que hizo desde Saltillo fue mucho más estratégico de lo que pareció a primera vista. Recordemos lo que dijo, palabra por palabra, porque cada frase iba dirigida a una audiencia distinta. Cuando dijo que en Morena los candidatos son honestos, trabajadores y entregados al pueblo, iba dirigida a la militancia morenista de Coahuila, donde se preparan elecciones internas. Cuando llamó a Alito el corrupto de los corruptos, iba dirigida a la audiencia general mexicana, a la señora que ve las noticias en su sala y que necesita un encuadre claro de quién es bueno y quién es malo. Y cuando dijo que México es un país que se le respeta, iba dirigida directamente a Washington, a esos funcionarios estadounidenses a los que Alito le entregó la carta. Fue una respuesta de 3 niveles dada en una sola intervención. Si usted disfrutó tanto como yo viendo a Ariadna Montiel destrozar al dirigente del PRI con esa contundencia, suscríbase. Aquí vamos a cubrir cada momento en que estos personajes del viejo régimen se exhiben solos. Sigamos. Y aquí hay otro elemento que conviene poner sobre la mesa, porque no se ha mencionado lo suficiente. La respuesta del gobierno estadounidense, hasta el momento, ha sido el silencio. Ni una sola dependencia oficial de Estados Unidos ha confirmado que esté evaluando la solicitud de Alito, ni una, lo cual quiere decir, en román paladino, que la carta del dirigente del PRI puede haber terminado, en el mejor de los casos, en una bandeja de entrada burocrática, y en el peor de los casos, directamente en una papelera, porque hay que entender algo importante. Clasificar a un partido político de un país aliado y socio comercial como Estados Unidos a México como organización terrorista no es un trámite que se haga porque alguien mande una carta. Es una decisión de altísima política internacional que tendría consecuencias económicas, comerciales, migratorias y diplomáticas inmensas. Y entonces, si la carta de Alito tenía tan pocas posibilidades reales de prosperar, la pregunta que vale oro es esta: ¿para qué la mandó? ¿Cuál era el verdadero objetivo? ¿A quién iba dirigida en realidad? Porque si la respuesta no estaba en Washington, entonces estaba en otro lado, y ese otro lado es el que le da sentido a toda esta jugada que parecía, hasta este momento, una pataleta sin pies ni cabeza. La respuesta a esa pregunta, la verdadera, la que explica todo lo que estamos viendo, no estaba en Washington, nunca estuvo en Washington. El destinatario real de la carta de Alito Moreno no. Eran las dependencias estadounidenses a las que se la entregó. El destinatario real era México, era la prensa mexicana, era la base priista que llevaba meses pidiéndole resultados al dirigente, eran las cámaras de televisión que iban a recoger la jugada y a difundirla durante días. Lo que Alito buscaba, según todo lo que apunta y según el análisis de varios articulistas mexicanos especializados en estrategia política, no era que Estados Unidos clasificara a Morena como organización terrorista, porque sabía perfectamente que eso jamás iba a pasar. Lo que buscaba era el escándalo en sí, la portada, el minuto de protagonismo en un sexenio donde la oposición prácticamente ha desaparecido de la conversación pública. Y ahí, con esa lectura sobre la mesa, todo cobra un sentido todavía más vergonzoso, porque significa que el dirigente de un partido histórico de México, un partido que gobernó este país durante 70 años, está dispuesto a quemar la soberanía nacional, a entregar a un excompañero priista al gobierno extranjero, a ridiculizar a su propio partido frente a la comunidad internacional.
todo a cambio de unos cuantos titulares y unas cuantas semanas más de relevancia mediática. Es la traición a la patria convertida en estrategia de marketing personal. Y todavía ahora hay una capa más debajo de todo esto, un dato que se filtró en las últimas horas y que conecta directamente con los expedientes que se le siguen al propio Alito en México, un dato que cuando se conozca completo va a explicar por qué actuó con tanta urgencia. El dato, según versiones que están circulando entre fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República, sería el siguiente. En las semanas previas a la presentación de la carta en Washington, los expedientes contra Alito Moreno habrían empezado a moverse de manera silenciosa pero sostenida. Varios de los señalamientos por enriquecimiento inexplicable durante su gestión como gobernador de Campeche, que llevaban años congelados en distintas instancias, habrían sido revisados nuevamente por equipos jurídicos que estarían armando una posible carpeta de investigación más sólida. Esto, según las mismas fuentes, habría llegado a oídos del propio Alito a través de sus abogados, y la jugada de Washington, vista desde este ángulo, no sería una ofensiva, sería una defensa desesperada, un escudo, un blindaje preventivo construido a base de victimismo internacional para que, cuando el expediente avance en México, él pueda salir a decir que es persecución política y no justicia. Y aquí es donde uno termina de entender por qué Ariadna Montiel le respondió como le respondió. Porque ella, que conoce los pasillos del poder mexicano mejor que la mayoría, no estaba simplemente insultando a un adversario, lo estaba poniendo en su lugar histórico, lo estaba etiquetando frente al país entero como lo que es, el dirigente de un partido en colapso, refugiado en jugadas internacionales para tapar lo que tiene encima en su propia tierra. Y la respuesta de Sheinbaum, la propia presidenta de México, no se hizo esperar, y aunque vino con un tono institucional muy distinto al de Ariadna, el mensaje de fondo fue exactamente el mismo, dejando a Alito todavía más solo de lo que ya estaba, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, también dedicó parte de su tiempo a comentar lo de Alito. Y lo que dijo, con esa serenidad que la caracteriza, fue todavía más demoledor que el insulto directo de Ariadna. La presidenta señaló que el dirigente del PRI, al pedirle a un gobierno extranjero que interviniera en los asuntos internos de México, estaba actuando contra los intereses del país. Subrayó que la soberanía nacional no se negocia. Recordó que México es un país libre, soberano, que decide su rumbo en las urnas y no en oficinas extranjeras. Y dejó caer una frase que en política mexicana pesa mucho. Dijo que cada quien sabrá cómo quiere quedar registrado en la historia del país. Esa frase, dicha por una presidenta de México sobre un dirigente partidista, es de las que duelen durante años. Y aquí, francamente, uno se pone a pensar en la dimensión histórica de lo que estamos presenciando, porque hay momentos en la política mexicana que marcan un antes y un después, y este puede llegar a ser uno de ellos. El presidente nacional del PRI, el partido que gobernó México durante 7 décadas, pidiéndole formalmente a Estados Unidos que clasifique como organización terrorista al partido en el poder. Eso, dicho así, en frío, queda escrito para los libros de historia, y queda escrito con el nombre y el apellido de Alejandro Alito Moreno Cárdenas. Cuesta trabajo creer hasta dónde se llegó, pero los documentos están ahí, la carta está entregada, y la respuesta de México, encabezada por dos mujeres, Ariadna Montiel y Claudia Sheinbaum, también está registrada para siempre. El cierre de toda esta historia, sin embargo, todavía no está escrito. Lo que sí está escrito es el inicio del fin de una era, porque cuando el dirigente nacional de un partido histórico tiene que recurrir a una potencia extranjera para intentar destruir a su rival, lo que está confirmando, en el fondo, es que él mismo ya se rindió internamente, que ya no cree en su propia capacidad para ganar elecciones, que ya no confía en su discurso, que ya no tiene argumentos. Y eso, para un partido que durante 70 años se sintió dueño de México, es una confesión de quiebra política tan grande que ningún comunicado oficial alcanza a tapar. La señora que está viendo este video desde su sala, desde su cocina, desde su mesa con el cafecito, merece quedarse con esto muy claro. Lo que pasó esta semana no es una pelea más entre políticos. Es un episodio que habla del momento histórico en el que está México. Es un dirigente del viejo régimen, agotado, sin propuesta, sin votos, sin argumentos,
intentando atajos vergonzosos para mantenerse a flote. Y es, del otro lado, una nueva generación de mujeres mexicanas, encabezada por la presidenta Sheinbaum y respaldada por figuras como Ariadna Montiel, que no se arruga, que responde de frente, que defiende la soberanía sin pedir permiso y que está reescribiendo día tras día lo que significa gobernar este país. Y eso, créame, es algo que no se había visto en 36 años, y por eso conviene quedarse cerca, porque lo que está pasando estos días en la política mexicana es solamente la punta del iceberg. Detrás de esta carta de Alito hay otros movimientos que ya se están gestando dentro de la oposición, otras jugadas que están preparando, otros nombres que están saliendo a la luz, y la información que circula sobre lo que viene en las próximas semanas pinta para ser todavía más fuerte que esta. Hay un siguiente video que ya estamos preparando donde vamos a destapar lo que está pasando en los pasillos del PROEU después de esta jugada fallida, con los nombres de los gobernadores y exgobernadores priistas que ya empezaron a tomar distancia del dirigente nacional, y créame que cuando vean esa lista van a entender que el final de Alito Moreno como cabeza del partido está mucho más cerca de lo que parece. Si esto le impactó, lo que viene le va a parecer todavía más fuerte. Nos vemos en el siguiente video.